Reunión Alexis Cuello, San Lorenzo de Almagro, para buscarle un punto en común a la operación que paso a explicar la instancia en la que está. La última oferta de Boca, por el porcentaje que tiene San Lorenzo, lo contó recién Tony, 60%, fue de 2 millones de dólares libre de impuestos. San Lorenzo, por ese 60%, quiere 3 millones libres de impuestos. Los impuestos suelen ser el 26-27% de la operación. Exacto. O sea que están lejos. Para una operación de 3 palos, un palo de diferencia, están lejos. ¿Qué es lo que creo que va a pasar en esa reunión? Van a tratar de bajar las partes, una bajar un poco, otra subir un poco, para buscar un acuerdo. El futbolista, por lo que me cuenta gente del cuerpo técnico, que está ahí bien cerquita de Tony Arrigui, por ahora no planteó ninguna... No pateó la puerta, como decimos habitualmente en este tipo de operaciones. Está entrenando. Ahora, hay un detalle que le contamos a la gente y quizás no siempre lo tiene por qué saber. San Lorenzo tiene el 60%, contó Tony recién, creo que Almagro tiene el 40%, lo marcó Tony. Vos no podés arreglar con San Lorenzo y no arreglar con Almagro. Claro. Ha pasado mucho esto. Vos tenés que tener el ok del otro equipo. Yo estoy esperando respuestas de los dirigentes de Almagro que por ahora no tuve. Si Boca, y acá conoce más Tati, decide arreglar y comprar el 60% de Cuello en 3 palos y arreglar por afuera con Almagro, puede ser una vía. Ahora, yo les pregunto, ¿Almagro no le conviene ser socio de Boca? Sí, o pedirle jugadores a Boca, que tiene muchos. San Lorenzo, Boca necesita arreglar con San Lorenzo, con Cuello y con Almagro. Hoy, la información que podemos dar a esta hora es que la diferencia es de $1 millón. 2 netos ofreció Boca por el 60, 3 netos quiere San Lorenzo por ese porcentaje. Y repito, ahora, si no arrancó, está por arrancar, aquí en una zona bastante cerquita y bastante linda del canal, una reunión entre las partes para ver si se puede buscar un número en común que le sirva a Boca, a San Lorenzo y a Alexis Cuello. Bueno. Sí, yo por mi experiencia de conocer cómo se manejan las negociaciones en Boca, yo veo difícil que Boca quiera comprar solo el 60 San Lorenzo. Claro. Seguramente lo que va a hacer Boca, o lo que va a intentar, es lo que le pasa a Boca con otros clubes. Por ejemplo, tema Zenón, viste que viene alguien que se lo quiere llevar a Zenón, hay un porcentaje que lo tiene Unión. Exacto. Boca lo que dice, vos dame la plata y yo se la reparto con Unión. Hizo eso, por ejemplo, con Vázquez en su momento. Ha pasado mucho eso. Yo creo que lo que Boca va a intentar es, bueno, me llevo el 100% y vos dale lo que le corresponde al Almagro. Claro. ¿Se entiende? Salvo que, bueno, aparezca esa negociación, pero por ahora creo que va a ser así. Pero, más allá de eso, yo creo que es un pase que si se acelera, es un pase que se puede dar, lo mismo que con Iniestros. Bueno, vamos a tocar nuevamente con nuestros compañeros. Los despedimos hace un ratito, volvemos. Empiezo con vos, en Ezeiza. ¿Pensás Sí. que va a ser una diferencia que Boca va a salvar y que pronto tendrá Cuello? Sí, a mí me lo describieron, Juaco, como una operación viable. Por eso contaba anteriormente que hoy va a haber una nueva reunión para avanzar en esos números, que en la primera reunión no se llegó a un buen puerto, pero que estaban presionando para seguir conversando y que se pueda llegar a resolver esta semana. La idea de Boca es comprar el 100% del pase, pero Boca no va a negociar con San Lorenzo y con Almagro. Quien se está ocupando de todo eso es la representación de Alexis Cuello, que va a tener que traer un número a Boca, un número final, un número total, y si ese número cierra, creen que es coherente, está dentro de lo que Boca tiene pensado, probablemente hoy pueda haber grandes avances por su pase. Tony, ¿pensás que, digamos, San Lorenzo no se va a mover de eso que cuenta Germán, que va a pedir, y que en definitiva el jugador puede llegar a empezar a meter presión por ahora trabajando como debe hacerlo? Sí, recién cuando estaba escuchando a Germán con la noticia, tiré un mensaje para una persona de la dirigencia de San Lorenzo que estaba con ese tema y me dijo, es cierto, estamos acercando las partes.
Pero me confirman que es inminente la reunión, ¿eh? Bueno, momentos clave. Mostraba justamente un poco lo que hablábamos del hecho de que el cuerpo técnico no lo tenía en los primeros planes y hasta la primera vez. Ese partido creo que no. Ese partido, como había dos laterales derechos expulsados, mejor dicho, uno convocado con la selección y el otro expulsado, Blondel jugó porque se necesitaba y le venía bien a él sumar minutos. Pero un partido antes había pedido él sumar minutos, porque justamente quería competición. Bueno, por ese mismo motivo, yo digo que hay que esperar para saber una respuesta exactamente si Blondel puede ir cedido o no. Yo hoy no puedo confirmar que ya, porque Advíncula no sigue más en Boca, Blondel se quede. Yo creo que es un tema, y así como hablamos de una novela de muchos capítulos de Inestrosa, algo parecido puede ser también con Blondel. Pero para salir, ¿no? Algo distinto. Para argentinos Claro, nos contabas, Emi, que entre clubes estaría el acuerdo, faltaría la palabra del jugador. Es que no, estaba el acuerdo, sí. Con todo esto de Advíncula, Puede cambiar el escenario. hay que esperar. Si y ese aparte acuerdo pasa sigue. que la doble competencia claro, para Boca, Emi, por eso recién digo, arranca en sí. abril. Salvo algún partido de Copa Argentina. Sí. Exacto. Va a haber un partido de Copa Argentina que es el 24 de febrero. Sí. Se confirmó ya la Sí. fecha, todavía no el estadio, que es contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Pero después es competencia del torneo local. Y recién primera semana de abril empieza Copa Libertadores. Y hasta quizás se lo tenga más en cuenta al Chelo Weigand, que viene de jugar Pero en Weigand Inter Miami. no está entrenando diferenciado. Pero digo, es un futbolista mucho más parecido Sí. a Barinaga que Blondel, ¿no? Pero yo creo que si directamente fue encasillado en el grupo de los que Yo- no entrenan con el equipo. Yo creo que son diferentes. Barinaga ataca por el costado. El Chelo como que Sí, se ataca tapa. en diagonal, ataca al Algunos área. va a tener que quedar. Pero Que vuelvo a de lo hecho- mismo. De hecho, tiene varios goles. Sí. Si vos querés que un jugador se quede, no lo mandás a entrenar con los que no van a ser tenidos en cuenta. Pero con el otro tampoco aceptás con un equipo una negociación si... No, bueno. se hablaba de varias chances, entre ellas de Gimnasia Grima La Plata, ¿no, Emi? Para el Chelo. Gimnasia y Belgrano son los dos clubes que estaban interesados por el Chelo Weigand. Es verdad lo que dicen ustedes de que si empezó diferenciado, uno entiende que no va a ser tenido en cuenta, pero Sí, todo puede cambiar. todo puede pasar. Sí. Por eso, yo el tema del lateral derecho, sabemos que Barinaga obviamente sí, sabemos que Dylan Gorosito en algún momento también se suma, y acá Blondel o Weigand, yo creo que los dos pueden llegar a tener chances, obviamente que Blondel conforma el grupo de la pretemporada, pero Weigand no lo descartaría. Vamos a ver. Yo creo que en esta semana ya tiene que haber un avance. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de Porque estos cambiantes ya saben cómo funciona el mercado de pases, que esto cambia. Hoy es 7 de enero, Claudio. Hoy ya sacaste el arbolito todo. Sí, hay Hoy tiempo. es más probable. Hay tiempo para todo hoy, ¿eh? Por eso. Hay tiempo. Siempre hay tiempo, diría el Bambino. Hoy es más probable que se quede Weigand en Boca que Blondel. Y a esta era la sorpresa que, cuando arrancamos allá el caballo alado hace un buen rato, yo decía, ojo, porque puede haber una sorpresa. Porque muchos estaban hablando de no, que Blondel empieza a hacer ahora. Bueno, Blondel sigue en negociaciones pero con sigue Argentinos firme lo Juniors. del bicho, no, lo de Nico Díaz. Tiene que ampliar, tiene que mejorar la me parece oferta de que no. Argentinos Juniors. ¿No sigue firme? No, no. Oh. Si Por no la ahora amplía, no pasa nada. no volvieron a llamar, mira. Que era Por una ahora no volvieron a oferta llamar. de préstamo Tigre ese. apareció en el radar. Sí, era una oferta de préstamo. En un principio era sin cargo, después se habló con cargo, pero bueno, quedó en la nada, por eso Blondel aquí todavía está entrenando con el plantel. Caso Marín Dale, José Lestrosa. Luis, ¿sí? largalo de Vea, una por donde vez. usted se le mire. Por donde usted se le mire. che, ¿qué pasa? Después ya me hace enojar. Parece un escrito de Julio Cortázar, por donde usted lo pueda leer va a encontrar noticia. Usted con Marino va a encontrar noticia en lo deportivo, en lo económico, en lo que se dice allá, en lo que se dice acá. De primera plana se la tiro. Entrenamiento número 3 de Atlético Nacional en después. pretemporada. Sí. El 1 y el 2 no contó con la presencia de Marino Inestrosa. Estamos a la expectativa de que el equipo nos confirme si en el número 3 va a ser presencia. Teníamos entendido que no. El día de ayer el jugador fue observado en un hotel de la
ciudad de Medellín, entrenando en solitario en un gimnasio de dicho hotel y no en el Centro de Alto Rendimiento de Atlético Nacional. Se dice mucho de la propuesta que va, que viene. Hay un rumor sobre el supuesto 8% que Nacional no le quiere pagar al jugador. Hay otro por el porcentaje donde se quiere quedar Nacional. Es decir, ustedes elijan el capítulo y yo les digo cómo se los puedo resumir. José Luis, ¿cuál es la traba? Vos hablabas de un 8%, una parte que Nacional se quiere quedar. Nacional, por otro lado, aclaró en las redes para todos sus hinchas y para la comunidad futbolera que no le debe nada a nadie. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que vos analizás de todo esto? Capítulo 1, rompiendo el marranito de la alcancía, muchachos. Tema económico. Boca a la fecha ha presentado 4 propuestas para quedarse con Marino Hinestrosa. ¿En dónde está la querella del asunto? Hay 2 aspectos. El primero, decir que ya por lo menos en plata, en tarifario, hay un acuerdo económico tasado en $5 millones más bonos. Bonificaciones por aquí, por allá, esto y lo otro, ¿cierto? Como para tratar de acomodarle un poco más cercano a los 6. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Y aquí divido el capítulo en 2. El primero, normativamente en Colombia, al jugador se le tiene que dar un 8% de la transacción, que es lo que se dice de Argentina que está trabando en estos momentos la transacción, que se supone que de esos $5 millones saldría el 8% para pagarle al jugador. No que le deban al jugador un sueldo, no que le deban al jugador cualquier otro tipo de moneda, no, al jugador no se le ve absolutamente nada. Nacional salió, lo desmintió, lo explicó. Nacional es un equipo muy serio en ese tipo de aspectos. ¿En dónde está el meollo? En que si es verídico que la transacción de $5 millones va a tener que darle ese 8% a Marino Hinestrosa, pues Nacional va a empezar a perder un poco más de lo que tenía presupuestado y ya les explicaré por qué. Y el otro asunto, sobre los $5 millones es qué porcentaje. Nacional estaba pidiendo del 15 al 20% y Boca quería pasar del 80% de la propiedad de Marino Hinestrosa. ¿Y por qué se genera el enredo en lo siguiente? Nacional no es dueño del 100% de Marino. Nacional tan solo es dueño del 50%. El otro 50% se lo tiene que dar a su franquicia en la MLS, que es el Columbus Group. Exactamente, entonces, $5 millones, el 50% para el Columbus Group, el 50% para Atlético Nacional. Si a ese 2.5 le vas a sacar el 8% de $5 millones, entonces ya hay un declive económico que no cuadra con el tema de la transacción. Y lo segundo, en esos 2.5 millones de dólares viene el otro aspecto y es que Nacional pagó 1.5 por el 50% de Marino. Es decir, a un jugador de tanta proyección que se pidió para selección, que Néstor Lorenzo lo llamó para selección, que si llega a Boca lo más seguro es que esté en la última convocatoria previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No le puede ganar solamente Atlético Nacional $1 millón porque literalmente es darse un machetazo en el pie a nivel de economía con Marino Hinestrosa. Ahora, le quería hacer una pregunta a los dos. Primero, José Luis, ¿cuánto vale la opinión del jugador que, dicho sea de paso, sigue metiendo historias en su cuenta de Instagram? Algunas historias que hemos intentado analizar con Emi Radi y la verdad no las entendemos. Quizás José Luis tenga alguna explicación. Y después para Emi, si está la posibilidad de, para acelerar el trámite, porque es larga ya la novela, que Boca deposite un poco más de esos 5 millones. Claro, para acelerar un poquito los trámites. Bueno, las historias comenzaron incluso desde el 24 de diciembre, cuando intentó hacer una parodia del traspaso de Mbappé al Real Madrid, colocó el corazoncito azul, el amarillo, representando la bandera de Boca y un reloj como cuenta regresiva, ¿no? Un reloj de arena. Posteriormente, lo último que se notó fue el tema de que publicó en sus redes sociales cuándo es que convocan para el tema de los entrenamientos, o fue si me mocharon, como tratando de presionar un poco la expectativa, el si va a llegar, no va a llegar, la visión del jugador, y se los digo desde el entorno del jugador. Él quiere que sea Boca. Él se sueña colocándose la camiseta de Boca, haciendo su gambeta en la Bombonera, jugando Copa Libertadores. Él quiere estar en Boca Juniors y eso es una realidad. Ahora, ustedes saben que el mundo Boca es demasiado mediático y cualquier jugador que llegue a Boca, los otros equipos del continente lo van a googlear, lo van a buscar y lo van a preguntar. Ayer me decían, ¿qué tan verídico es que Fluminense tiene propuesta o interés sobre la mesa por Marino? No, Fluminense preguntó en su momento, como lo hizo Flamengo, Botafogo, Internacional de Puerto Alegre, pero no tiene una oferta puntual en la mesa por Marino. ¿Qué quiere Marino? Marino quiere jugar en Boca. Ahora, Emi, y pregunta por supuesto para los dos, pero Emi, ¿hasta cuándo Boca espera o quiere esperar a Marino Hinestrosa?
Bueno, a ver, antes que nada estamos con la misma información en absolutamente todo, desde el lado acá de lo que se maneja en Boca Juniors, pero también en el contexto y en el alrededor del jugador, cuando hablamos de única oferta formal, por lo menos, que Fluminense lo quiso hace 6 meses, pero ahora no. El tema de Boca es, Boca lo espera y sobre todo en ese 8% que si es... A ver, acá básicamente la diferencia es económica. Cuando hablamos del 8% es o se salda con el 8% o se salda justamente que el jugador resigne eso o se salda de otra manera. El tema es que Atlético Nacional, además de los 5 millones que pidió en su momento, quiere un poco más. Yo creo que se puede llegar a solucionar de distintas maneras. O que el jugador resigne ese famoso 8%. Atlético Nacional tiene compromisos de pago, no deuda, porque son compromisos a futuro, pero no deuda por Jorman Campuzano. El punto es que después hay que ver si Boca quiere seguir elevando la oferta, porque son compromisos de deuda que en algún momento Atlético Nacional le tiene que pagar a Boca por Jorman Campuzano. Es plata, tal cual. Entonces, veremos de qué manera se soluciona, pero lo que está pidiendo Nacional es aún un poco de más plata. Yo no veo a Boca desesperado por ya cerrar en cuanto a las próximas horas, pero sí yo creo que esta semana quisieran tener novedades, tanto el entorno del jugador, que sé que esta semana quiere definirlo, ya o por sí o por no, pero quiere definirlo, desde el lado de Boca también, porque cuanto antes se sume, mejor para Úbeda, y bueno, y veremos a Atlético Nacional también hasta cuándo tiene paciencia, porque vuelvo a decir, no es que tiene 5 ofertas más. Totalmente. Hasta ahora, formal, tiene solo la de Boca. Bueno, veremos, ¿no? Habrá que seguir esperando. El tema es que no sabemos en qué parte de la novela estamos, ¿no? ¿Cuántos capítulos faltan? Esperemos que falten pocos, ¿no? Yo creo que esta semana, ¿cuántos capítulos vamos? Supongamos que tenemos 10 capítulos hasta ahora, desde el año pasado, ¿venimos con eso? Sí. Y yo creo que Desde como el mucho prólogo. vamos a tener 12 capítulos. Vamos, si bien. quieren 12 por Boca. Todo. Yo creo que 12. Yo creo que esta semana se va a definir. Con tal y no cambien el guionista, no hay problema. Esta es una respuesta de Boca y del propio jugador. Ah. A ver, uno entiende que cuando se acercan este tipo de pedidos de préstamo, el propio jugador, por lo menos mínima chance, por arriba, está notificado. Pero lo cierto es que hasta ahora ni el propio Zenón mantuvo una respuesta, o dijo una respuesta, o mantuvo justamente una postura, y Boca. Yo creo que la chance de préstamo con cargo, por esa parte, es positiva. Sí. El tema de la opción de compra, bueno, a mí me parece que eso es lo que se tendrán que poner de acuerdo entre los clubes, porque creo, desconozco el monto, pero creo que por ahora no hay acuerdo. Ahí está la clave. Es un interés formal, es un pedido formal. Año y medio, ¿no? ¿El préstamo? Año y medio, 18 meses exactamente. ¿Qué mientras pasó? empieza a llover. ¿Pasó un aquí en ovni Boca. o está lloviendo? No, está lloviendo, básicamente. Pero la bancamos. Sí, está muy bien. Pero empezó a llover. Sí, igual. No sé si estaba pronosticado o no, pero ya se veía. Nube pasajera. No, bueno. Oscuras. Bueno. Sí. Lo mejor de No, Zenón, pasajera no creo que sea. Marce, Ale se vio jugando de interno izquierdo con Diego Martínez, Sí. reemplazando en su momento al Colo Barco que recién había sido vendido al Brighton. Ahora, Boca ya no juega y en con algún ese momento sistema. hicieron una buena dupla, de poquito, Claro. pero no. Chances tuvo Zenón. Sí, por eso, pero digo, lo mejor fue ahí. Después Boca cambió el Previo a los sistema Juegos y- Olímpicos. Claro, y nunca más volvió a ser el Zenón que fue, o el Zenón que Boca fue a buscar a Unión en su momento. Que, si no me equivoco, Emi en aquel momento había tenido chances. Si no me equivoco, Alemania, mi memoria falla habitualmente, ¿no? Y el jugador prefirió quedarse. Está bien. Así es, el Hoffmann de Alemania había sido el club que con bonus y con muchas cosas que podían ser variables, pero que en total era algo así como, si no me equivoco, 18 millones. Pero vuelvo a decir, Cambió el vuelvo a decir, panorama, eso ¿no? era como mucho y después, sí, cambió totalmente presente. Yo creo que también tenía mucho que ver con el hecho de, en cuanto a rendimiento, una vez que se fue Keith Fernández, a él también como que en cierta manera, primero el mediocampo no volvió a funcionar de la misma manera y después eso lo perjudicó un poco. Y después le cambiaron la posición, después jugó por derecha. Claro. Que ahí es entendible también, de que toda una carrera jugando por izquierda, alguna que otra vez había jugado por derecha, pero un partido puntual, algo muy esporádico, bueno, se lo probó desde el primer entrenamiento Fernando Gago acá, se lo quiso probar por derecha
y no terminó resultando bien. Aclaro esto, lo de los 18 millones que se hablaba, porque era casi una utopía llegar a todos esos objetivos. Ahora, después sí, obviamente que termina siendo un valor importante. Ahora, teniendo en cuenta que perdió muchísimo terreno, Emi, ¿vos cómo lo ves desde el lado de Boca? ¿Es factible que tanto la institución como el futbolista acepten esta oferta también? ¿Es algo seductor para el propio Zenón pasar a una de las 5 grandes ligas del viejo continente? Habrá que ver también qué preponderancia le dará el Chacho Coudet dentro de este equipo. Sí, yo sé que el Alavés viene interesado por Zenón no solamente ahora, sino también en el mercado de pases anterior. Hizo una propuesta muy similar en cuanto a préstamo con cargo y en ese momento Boca lo rechazó. El punto es que la situación de Zenón también es diferente. Por el lado izquierdo Boca tiene mucho y por el lado derecho, si llega Inestrosa también, aunque yo soy de los que piensa que Zenón tiene que jugar por izquierda nada más. Pero bueno, la verdad que ¿Por izquierda quién tiene aparte del Changuito? Boca porque... Y tenés a Carlos Palacios, que puede jugar por esa posición. Siempre y cuando, a ver, siempre detallemos que son 11. Las características no son iguales, pero sí, es uno el que ocupa esa posición. Entiende. Entonces, vos tenés a Zenón, tenés a Carlos Palacios, Alan Velasco, que también se puede llegar a tirar por izquierda. Bueno, Braida más atrás, pero también tenés a Braida. Tenés jugadores en esa posición que yo creo que termina siendo... bueno, Alarcón también puede ser por derecha o por izquierda. Termina siendo mucha la competencia que tiene en un puesto. Y sobre todo, bueno, en un momento que tal vez, como decíamos, el del Zenón no es el mejor. Ahora, me da la impresión de que todos los que nombraste, el único que va por afuera, que es lo que hacía, por ejemplo, Zenón, cuando llegó a Boca, o cuando jugaba en Unión, es el Changuito Ceballos, porque después el resto de los futbolistas, esto teniendo en cuenta también un poco lo que vos decías, Emi, depende del sistema que utilice Úbeda, ¿no? Pero de los que van por afuera, solo está el Changuito, Aguirre y Zenón, no mucho más. Aguirre, sí. Mira, ahí está, verdad, Aguirre no lo habíamos mencionado. Sí, tampoco Zenón es un wing como el Changuito o Aguirre. Zenón arrancaba por izquierda, pero se centralizaba mucho también. Su juego permitía un poco eso. Es una opción, claramente, pero yo creo que Boca empieza a tener muchos jugadores desde ese lado y por el resto no han llegado ofertas. Entonces, no imagino que ya se resuelva, pero tampoco puedo decir que ya va a ser rechazado y que Boca no le va a dar importancia a ese préstamo. A mí me parece que Boca lo va a seguir teniendo y va a seguir analizando esa propuesta y bueno, vamos a ver si se puede mejorar, si hay chances justamente que se haga. Hola gente, ¿cómo andan? En medio de un mercado de pases que no da respiro, Boca no solo se mueve por refuerzos y salidas, sino que también empieza a asegurar el futuro del plantel. En las últimas horas, el club cerró una decisión clave puertas adentro. 4 futbolistas importantes tuvieron una mejora contractual. Con enero ya en marcha, y mientras siguen las negociaciones por Marinos Nitrosa y Alexis Cuello, la dirigencia decidió avanzar fuerte en el tema renovaciones. Leandro Bray, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lolo, Ander Herrera y Milton Delgado firmaron este lunes una actualización salarial, una señal clara de confianza por parte del club. Más allá de que todos tenían contrato vigente por varios años, en Boca los consideran piezas estratégicas del proyecto por edad, rendimiento y proyección. La idea es clara, reconocer lo que vienen dando y al mismo tiempo evitar que aparezcan salidas apresuradas en futuros mercados. El caso de Milton Delgado es uno de los más sensibles. Ya consolidado en el 11 de Claudio Úbeda, el mediocampista viene siendo seguido desde el exterior y recibió sondeos de clubes como CSKA Moscú e Inter Miami. En ese contexto, la mejora salarial funciona como un blindaje, para que Boca no vuelva a perder talento joven antes de tiempo. Con Lautaro Blanco, la decisión tiene que ver directamente con su rendimiento. En un año irregular del equipo, el lateral izquierdo fue de los puntos más altos. Se afirmó como titular, dejó atrás la competencia de Marcelo Sarachi y con Frank Fabra relegado, terminó siendo una garantía por la banda. Por eso, además del aumento salarial, fue el único de los 4 que firmó extensión de contrato. Pasó de tener vínculo hasta 2028 a asegurarse hasta 2029. La situación de Leandro Bray va en una línea similar a la de Delgado, aunque con un detalle particular. El arquero de 23 años, apuntado por Juan Román Riquelme como el arquero de Boca a futuro, ya había tenido una mejora salarial, con extensión incluida en septiembre de 2025. Esta nueva actualización refuerza todavía más su lugar dentro del proyecto.
Por último, lo de Lautaro Di Lolo es un premio al rendimiento. El marcador central categoría 2004 se ganó un lugar fijo en la saga durante el segundo semestre, formando una dupla sólida con Ayrton Costa. Su crecimiento fue sostenido, y esta mejora llega como reconocimiento a su consolidación en primera, apenas meses después de su última renovación en agosto del año pasado. En definitiva, mientras el foco suele ponerse en los refuerzos, Boca también trabaja en silencio para cuidar su patrimonio. Con estas mejoras contractuales, el club deja en claro a quienes considera claves para el presente y sobre todo para el futuro. Blindar a los pibes y a los titulares que rinden es parte del plan para encarar con más solidez lo que viene. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like, que es totalmente gratis.